Lo mismo digo. el momento en que decidís presentar la novela al concurso, El lugar del padre. El lugar del padre. Bueno, en realidad yo era domingo a la mañana, estaba leyendo en la cama y escucho unos ruidos raros. Como vivo en un barrio, conozco los ruidos, sé que chirrido es del portón de mi vecina de enfrente, bueno, y ese ruido no lo conocía. Entonces me asomo por la ventana y veo a mi vecino Ramón cortando un árbol. Y la escena me subyugó, era un árbol enorme, y la fuerza y el trabajo que hacía ese hombre. Y seguí durante toda la mañana, por las distintas ventanas de la casa, esa lucha de Ramón con el árbol. Y esa tardecita de domingo me senté frente a la compu y escribí esa escenita. Y la verdad es que no me parecía, me gustaba y al mismo tiempo me parecía una cosa para la literatura demasiado simple. Entonces se la mandé a Guillermo Sacomano y como me daba pudor mandársela, se lo mandé sin nada en el texto, le mandé el adjunto. Cosa que cuando me dijera, ¿qué me mandaste? Yo le pudiera decir, ay, fue un error, salió así, pero es un error. Y él me llamó por teléfono y me dijo, qué hermoso lo que escribiste, por favor, mandame más. Así que así fue escribiéndose. Yo le mandaba y él me decía, mandame más. Y si algún día no le mandaba, me decía, o si varios días pasaban y yo no le mandaba, me decía, ¿qué pasó con Ramón? No me mandaste esta semana, mandame. Y así fue escribiéndose esa novela. De la misma manera la presenté en el Clarín, con mucho pudor, pensando que no iba a poder ser una novela que ganara, qué sé yo. Y nada, cuando salió finalista, ese domingo que publicaron los finalistas, el diariero tuvo no sé qué problema y no trajo el diario. Y entonces un amigo me llama y me dice, el lugar del padre está finalista en el Clarín. No me digas. Bueno, para mí fue una sorpresa enorme. Eran más de 800 novelas y por supuesto que en ese momento pensé, bueno, este es el premio, haber sido finalista y que el jurado haya leído o el prejurado haya leído esta novela y la haya separado, ya es un premio grande. Y eso me duró 20 minutos y después quería ganar. ¿En qué momento te enteraste que ganaste? Cuando se abren los sobres te enteras, no te enteras antes. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te enteraste que tu novela era la ganadora? Mira, primero te voy a contar una cosa, que el día que llegamos al Malva, el día de la entrega del premio, había muchísima gente en el salón, digamos, antes de entrar al salón de entrega, ¿no? Y entonces yo escucho de una persona que no voy a contar quién es, por supuesto, y escucho esto. Pero ¿cómo me iba a imaginar que una novela con ese título iba a ganar el premio? ¿Qué título tiene? Le dice la persona que estaba con él. Estábamos espalda con espalda. Y él dice, El lugar del padre. ¿Cómo se puede ganar con ese título? Y entonces yo me doy vuelta y lo veo. Él no me conocía, por supuesto. Así que cuando ganó, yo tuve como un preanuncio. Te enteraste un poquito antes. Un poquito antes. Pero bueno, tampoco era una confirmación, ¿no? Quiero decir, había un hilito ahí que alguien había dejado para ver si te llegaba. Y imagínate que había muchísima gente. Y me fui a poner justo espaldas con el espalda de este señor. ¿Qué hizo ese comentario? Que hizo ese comentario. ¿Y qué fue lo primero que pensé? No sé, la verdad que tenía una alegría tan grande, no me acuerdo qué fue lo primero que pensé, pero sí, lo primero que sentí que fue una alegría enorme. Y esa persona nunca se lo conté, por supuesto, ¿eh? Bueno, a lo mejor se enteró.
A lo mejor se entera. Tal vez lo recuerde, a lo mejor no lo recuerde, pero esa persona nunca se lo conté y ahora después de muchísimos años, tengo un, digamos, vínculo frecuente, pero nunca se lo conté. Bueno, a lo mejor se está enterando cuando vea la noticia. ¿Cómo arranca la escritura? ¿Cómo te sentás un día a escribir? ¿Cómo decidís? Bueno, yo voy a contar esta historia. Y arrancás a escribir, porque este libro no es el primer libro, es un libro que viene después de otros libros. Bueno, yo ya había escrito un libro de cuentos, había escrito Amigas Mías, que salió premiado por MC, y había escrito Turdera. Arranca, bueno, El lugar del padre. Bueno, yo ya había escrito un libro de cuentos, había escrito Amigas Mías, que salió premiado por MC, y había escrito Turdera. Arranca, bueno, El lugar del padre, así como te conté. Amigas Mías yo fui muchos años al taller de Sacomano, en donde se escribían cuentos. Así que, nada, después de varios años, él me dijo, bueno, acá tendrías que parar y ver qué libro tenés. Armá un libro de cuentos. Y yo no sabía armar un libro de cuentos. No sé si sé hoy, pero en ese momento mucho menos. O sea, sabía cosas muy básicas. Si se te muere madre en el primer cuento, no se te puede morir madre en el segundo, cosas así. Pero nada más. Y entonces fui armando como pude y me dijo, cuando lo termines, tráemelo que lo quiero ver. Se lo llevo y después de un tiempo él me devuelve la copia y me dice, ojo que no es un libro de cuentos, tenés una novela acá. Yo dije, qué raro, una novela. Todos personajes distintos, todos no, pero más allá de los nombres me dijo, acá hay algo que conecta cada una de las historias que lo hace una novela. Bueno, me puse a trabajar con eso, fue un trabajo muy arduo y muy hermoso, y finalmente nunca sabía si había logrado escribir una novela o si quedaban como fuertes marcas de que las historias habían pertenecido a relatos diferentes. Y el premio MC tenía una característica que era, premiaba narrativa. O sea, no tenías que elegir género, cuento o novela. Era un premio de narrativa. Podía ganar un libro de cuentos y podía ganar una novela. Así que yo dije, bueno, es como el lugar para que vaya este libro. Lo dejé, en ese momento no se mandaba nada por mail, se llevaba, y bueno, un poco me olvidé del asunto porque además era una época social y política muy difícil, fue el 2001, fines del 2001. Así que una mañana yo estaba en el colegio, ese día no habían ido los alumnos porque el día anterior pasó lo que pasó en la plaza y fue muy terrible todo, estábamos los profesores solos. Y me llama por teléfono Mercedes Guiraldes y me dice, Ángela Pradelli, soy Mercedes Guiraldes. Yo en ese momento también trabajaba haciendo entrevistas para una revista y para Página, para la revista Lea y para Página 12, para el suplemento Las 12, y pensé que me llamaba por alguna foto que había quedado pendiente o algún dato de alguna escritora que yo en ese momento había entrevistado. Y le digo, sí, por la foto. No, ¿qué foto? Me dijo, no, te quiero decir que ganaste el premio, que tu novela ganó el premio MC. Así que cuando me dijo tu novela, entendí que ese trabajo de armar con todos esos relatos una novela había funcionado. Bueno, me pasó con Pablo de Santis, que también fue el jurado, con Angélica Gorodischer, que yo no los conocía, así que bueno, sí, ese fue el inicio de esa novela. Vamos un poquito antes. Me dijiste, yo hice taller con Guillermo Sacomano. Sí. ¿Cómo arranca eso? Yo había publicado Las cosas ocultas en ediciones del DOC. Un día en página 12 aparece un texto
una publicidad que dice Sacomano, taller de narrativa, tal. Y entonces llamé por teléfono, tuvimos una entrevista y me dijo que llevara algo para leer, de lo que él no tomaba gente que no escribiera. Y entonces a la tarde, a la mañana fue la entrevista, a la tarde me llamó, me dijo, sí, ya estás en el taller, qué sé yo. Cuando estábamos por empezar me volvió a llamar y me dijo, mira, hay una situación que puede ser problemática para vos, te la quiero avisar. No hay mujeres en el taller salvo vos, no se anotó ninguna mujer. Le digo, no, a mí no importa, bueno. Y fue un grupo bárbaro, ese primero, de todos los grupos, pero ese fue de una intensidad hermosa. De hecho tengo amigos, la mayoría desde ese grupo, y nos seguimos viendo a pesar de que pasaron muchos años. Ahora vamos un poquito más atrás. Y es, ¿cómo nace esa pulsión? ¿Siempre escribiste? ¿Desde cuándo? No, empecé a escribir grande. Empecé a escribir un poco antes de los 30, salvo esos poemas horribles de la adolescencia que por suerte las mudanzas pierden. Yo empecé a escribir grande. Y ya habían nacido los chicos, o por lo menos Martina ya había nacido, y después Agustín nació con poco tiempo de diferencia. Eso me trajo cierta característica, es decir, escribir cuando puedas, donde puedas y como puedas. Y siempre que escuchaba entrevistas o leía entrevistas de otros autores que decían, no, yo tengo la rutina, me levanto a la mañana, camino tantas horas, después desayuno, después escribo. Yo digo, qué hermoso tener esa rutina y tener ese tiempo y tener... Pero la verdad es que después el tiempo fue pasando y a mí me quedó eso de poder escribir casi en cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier condición. Puedo escribir en un bar con mucho ruido. Ese entrenamiento lo tuve ahí, digamos. Y los disparadores en general, porque vos tenés una vasta cantidad de libros Sí, escritos de temáticas muy totalmente diferentes, diferentes. sí. A mí me pasa que si yo no tengo necesidad de escribir algo, no lo escribo. Y tampoco me perturba no escribir, como a muchos escritores que les perturba o se sienten mal por no escribir. A mí, si no escribo, no me pasa nada. Sí me encanta escribir y sí me da una felicidad enorme escribir. Y sí, cuando estoy terminando un libro digo, ay, ojalá pueda volver a escribir porque esta parte de la felicidad me parece súper potente. Pero en realidad tengo que tener una necesidad enorme de escribir eso. Si no, no lo escribo. De toda esa vasta cantidad de material escrito, ¿hubo algo en algún momento que te perturbó, algún tema en particular? De hecho, tenés ficción y tenés Claro. realidades. Bueno, yo escribo con testimonios muy duros, a partir de testimonios muy duros, como personas que han recuperado sus identidades, que fueron robadas durante la dictadura, secuestradas, así que fueron testimonios desgarradores en general, más allá de que en el caso que yo entrevisté terminaron bien, pero las historias de sus vidas fueron durísimas. Eh, Tomé testimonios de personas que nacieron o crecieron durante el Holocausto, así que imagínate esas historias de mujeres que habían sufrido o sufrían o estaban sufriendo en ese momento violencia de género, tremendas historias, así que todo eso sí es duro, ¿no? Pensaba cuando hablabas y me contabas, me acostumbré a escribir cuando tengo tiempo, cuando puedo. ¿Cómo se hace? Dar clase, tener una casa, chicos, Sabes que yo no sé qué contestarte ahí porque yo misma, yo di muchos años clases, de muchas horas de clase tenía por día. Y yo, pero ¿cuándo escribí, amigas mías? Si tenía tantas horas de clase, los chicos eran tan chicos, no sé, no sé. Ahora te puedo decir que tengo todo el tiempo para mí, ya me jubilé, etcétera. Pero en ese momento lo pienso, me encantaría tener una respuesta para darte, no sé cómo se hace.
habría seguramente una pulsión muy fuerte Seguro, para poder sí, hacerlo, por supuesto. a pesar de todas las otras responsabilidades que en ese momento te estaban rodeando. Sí, sí, seguramente. Un día decidiste dar taller. Sí. Y la gente venía, y venía a tu taller, un taller muy cálido, con gente de distintos lugares, de distintos niveles sociopolítico-económicos. Sin embargo, había como un hilo conductor muy interesante, muy cálido, muy acogedor. Y un día decidiste dejar de dar taller, algo que algunos no sé si te van a lograr terminar de perdonar. ¿Por qué decidiste dejar de dar taller? Bueno, había dado taller durante 30 años. Era un número, ¿no? De años. Y me parecía que ya estaba. Es eso nada más, la verdad que no fue otra cosa. En algún momento, este mismo grupo, que fue el último grupo que tuve y que adoro, y que nos seguimos viendo y siguen viniendo, nos encontramos, en algún momento cuando yo daba en Buenos Aires, en el centro, eh, también decidí dejar de dar taller, porque yo había estado con una beca en Ginebra durante 2 meses, y en ese tiempo dije, ay, la verdad que ir hasta el centro, volver como a las 12 de la noche, me parecía que ya no quería eso. Entonces, cuando les dije que iba a dejar de dar taller, uno de los integrantes me dijo, ¿ese es el problema? Sí, no hay problema, nosotros vamos para tu casa. Y así seguimos durante varios años, venían para acá. Y fue una experiencia muy grata para mí, muy intensa también, porque, bueno, después muchos publicaron y aún cuando no publicaron todavía, la verdad que todos se tomaban la escritura como algo muy serio, ¿no? Como lo que es. Eh, y, y después de 30 años o un poquito más, decidí que eso ya estaba. Entre lo que escribiste y las historias que escuchaste después de tantos años de dar taller, hay como mucha información de personajes, de historias, de cosas que van, que vienen. ¿Te quedó algo pendiente? ¿Para escribir? ¿Para escribir o para hacer en la literatura? Supongo que muchísimas cosas me deben haber quedado pendientes, ¿eh? ¿Y qué hubieses querido hacer que no hiciste o todavía no llegó esa información a vos? No, estoy haciendo más o menos todo lo que... Sí, estoy haciendo más o menos todo lo que me propuse, algunos textos cuestan más, pero ya te digo que si en algún momento no llega nada, no sería una perturbación para mí eso. Vos sabés que esto me lo dijo hace muchísimos años María Granata, una autora argentina que me encanta, que tiene 103 años, una maravilla de persona. Y yo tenía un taller acá en Adrogué y la habíamos invitado al taller y ella me dijo, la mayoría de mi obra la escribí en el Roca, porque ella vivía en San Vicente, viajaba a Buenos Aires y entonces dice que todo ese tiempo, que en ese momento era el doble porque no estaba electrificado el ferrocarril, ella escribía. Una especie de combi. Una especie de combi, exacto, una especie de combi. Y eso me dijo ella en ese día que vino a Drogué, me dijo que sus compañeros, escritoras y escritores en general pensaban, ay, qué desgracia, la página en blanco o el bloqueo. Dice, yo, a mí no me pasa nada. Y yo siento eso, digamos, me encanta escribir, tengo una felicidad enorme cuando escribo, pero si no escribo porque no tengo necesidad de escribir, no es algo que para mí signifique un problema. Hoy vivimos en un mundo donde las redes hacen que se pueda conocer a todo el mundo, que se pueda charlar con mucha gente.
En un momento los escritores tenían una suerte de mística, se conocía, a veces no se sí, conocía claro, ni siquiera claro. el rostro del Sí, escritor. es verdad, es verdad. Hoy ¿Cómo ya no será? pasa eso. Hoy es No. como más común, es una Accesible. persona, claro, Sí. que uno la puede encontrar en muchos lugares, haciendo las compras, caminando. Sí, o en las redes conoces a los intercambiar, claro. interactuar. En ese punto, ¿qué comentario fue el que te llamó más la atención o que dijiste, wow, mira lo que desperté acá? Ahí estuviste en Feria del Libro, en presentaciones de libros, ya sea propios o prologados. ¿Fue alguna vez alguien y te dijo algo que te sorprendió? Muchísimas veces, muchísimas ¿Qué fue veces. Lo que más te sorprendió? No sé, muchísimas veces, además, la verdad es que la gente es como muy amorosa y manda mensajes o muchísimas veces, pero lo que más me conmovió fue que cuando publiqué en mi nombre historias de entidades restituidas, 2 o 3 veces me encontré con personas que me dijeron, después de leer tu libro, voy a decidir acercarme al INADI y hacerme el estudio, porque yo tengo una duda desde hace no sé cuánto tiempo, bueno, historias diferentes, ¿no? Pero que un libro pueda despertar eso sí me conmovió, más que me conmovió tremendamente. Puede cambiar la historia de tu vida. Cuando te traducen por primera vez y ves la portada del libro en otro idioma, ¿qué pasa ahí? A mí me gusta, yo valoro muchísimo el trabajo del traductor. A mí me parece que el traductor es un escritor, pero no es como un escritor, es un escritor o una escritora. Le puede cambiar el sentido en la traducción. Sí, pero si es un buen traductor o una buena traductora, no lo hace, claro, ¿no? No lo hace, descubre cuál es el sentido, pero también para hacer eso hay que escribir. No es una máquina parlante que traduce o no es el traductor de Google. Digamos, para mí no se termina nunca de valorar el trabajo de traducción. Y también pienso que tienen, por esto mismo que estoy diciendo, pienso que tienen que estar en la tapa del libro el nombre de los traductores. No adentro, chiquitito, que nadie lee. Es un trabajo tan enorme el que hacen. A mí me parece muy poco valorado. ¿Cómo hace un escritor para saber si la traducción es la traducción? Pues, en la mayoría de los casos, bueno, depende del idioma. Si conoces el idioma, sí, y si no conoces el idioma, no, imposible. A veces hay algunas señales, porque la traductora o el traductor te va preguntando, y acá qué quisiste decir, o esto qué significaría, o a vos te parece que el sentido de esta oración podría ser y entonces ahí tenés como señales, aunque no sepas el idioma, si está entendiendo bien, o si hay algo que podés conversar para hacer alguna aclaración, porque por supuesto cada idioma tiene, ¿no?, sus maneras propias de decir, que no siempre, aún sabiendo el idioma, el traductor o la traductora lo sabe. Los usos, digamos, las variedades lingüísticas, etcétera. Pero si no sabes el idioma es lo único. Un poco difícil. Claro. Ángela Pradelli nace en Buenos Aires. En Buenos Aires. 1959. No iba a preguntar el año, pero no tengo bueno, problema, no tengo problema. Ángela Pradelli nace en Buenos Aires, en el barrio de... Nací en el hospital ferroviario porque mi papá era ferroviario y en ese momento el ferrocarril tenía sus trabajadores como no solamente en el hospital sino en los viajes. He viajado en coche comedor, que se viajaba viajábamos como reyes, gratis además, porque
si eras del ferrocarril no pagabas, y además los coches comedores eran una maravilla, con bandejas de plata, era una cosa como un buen restaurante carísimo. Así que nací ahí en el hospital ferroviario, que retiró, básicamente. Era, porque ya no está. Y se fue creciendo y se fue armando una niña, un adolescente y después una persona adulta que un día se sentó a escribir y le vinieron todas esas cosas y esas historias. ¿Qué hay en esos libros de ficción que se relacionan con esa niña que viajaba en el tren, con esa adolescente que estudió, con esa joven que después se convirtió? ¿En escenas decís? En escenas, en historias, en algo. Yo uso mucho, por supuesto, de lo que viví y de las experiencias, y no para contar una autobiografía, sino porque hay escenas que viví que me parecen buenísimas para contarlas, y tal vez no las cuente como que me pasaron a mí, por supuesto, pero las cuento. Eh, a mí me encanta escuchar historias en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Quiero decir, por ahí voy a hacer un mandado y alguien me atrapa eso. Me gustan mucho los narradores orales, los de profesión, por supuesto, pero específicamente estoy hablando de los narradores orales espontáneos. Será porque crecí en una familia italiana y los italianos eran muy buenos narradores, lo son, y entonces, aunque yo no conocía el contenido de las historias porque los amigos de mi abuelo venían a visitar, eran italianos y hablaban en italiano, pero a mí me encantaba escucharlo, me encantaba, y me encantaba escuchar a mi abuelo cantar canzonetas italianas, aunque yo no entendía, y, y le preguntaba qué estaba cantando porque lo veía él a veces perturbado, a veces con lágrimas en los ojos, según el contenido de lo que estaba cantando, a veces alegre, pero él nunca quiso traducirme. Y a mí me enojaba eso, porque yo quería saber, y después lo agradecí mucho, ¿no? Porque eso abrió también mi imaginación. Había que ponerle un contenido a eso, que ese hombre estaba maravillado por esa historia que estaba cantando o contando y vos no entendías nada, ¿no? Y cómo no va a estar perturbado ese hombre si había dejado su país, su familia, su tierra, sabía que nunca más iba a volver. En ese momento, por supuesto, la tecnología no estaba desarrollada, así que ni siquiera por teléfono. Bueno, eran historias que cuando sos chico no entendés mucho, que son así tan enormes, y después te das cuenta que eran historias bravas. Y fueron las primeras historias que él te contó. Sí, 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 sin traducción, sí, sí, pero sí, fueron las primeras totalmente. historias que escuchaste, Sí, sí, esas sí. canciones. Sí, 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 totalmente. Y digo, qué parecida a tu abuela, porque vos contás historias que emocionan, a veces que perturban, que Sí, movilizan. Hay sí, una arista ahí de interpretar lo que uno ve, siente y ponerlo de alguna manera, él en la canción, vos sí, y en él las escribía palabras. también, y escribía muy bien. No escribía literatura, escribía cartas que yo encontré después de muchos años cuando viajé a Italia por primera vez. Encontré el pueblito primero, que fue muy difícil llegar a ese pueblo. 10 habitantes tiene, así que imagínate que no va ningún colectivo, ningún tren, nada, de nada. Pero finalmente un día llegué, y en el momento de despedirme, después de estar una tarde entera charlando, Rita, una prima hermana de mi papá, me dice: yo tengo las cartas de tu abuelo. Por supuesto me lo dice en italiano, entonces yo pensé que con la emoción que había tenido de ese encuentro en el día, el idioma, qué sé yo, me está diciendo lo que yo estoy entendiendo. Y le pedí que me lo repitiera y me dijo: sí, 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 son las cartas que tu abuelo le escribió a mi papá, dijo ella, que era el hermano menor de mi abuelo. Y esas cartas habían estado guardadas allí durante más de 60 años. Un documento histórico. Y después con eso escribí El sol detrás del limonero, con esas cartas, y
me encontré con una escritura maravillosa y me acuerdo que yo le dije a Rita, Rita, yo pensé que mi abuelo había ido solamente 4 años a la escuela, 3, 4 años a la escuela, pero si escribe así, tiene que haber... Y entonces ella se rió y me dijo, acá no existían 3, 4 años en una escuela, acá existía 1 año, y cuando la maestra veía que había aprendido las 4 operaciones matemáticas, leer y escribir, se terminaba la escuela. Así que fue 1 año a la escuela y escribía como, no sé, con una emoción impresionante. A mí me llamó muchísimo la atención eso. Y también escribió un diario, pero se perdió. Tal vez, pienso, el diario está pululando en algún lado. Se me ocurre pensar que puede estar pululando en la escena de El sol detrás del limonero, cuando unos ojos ven por abajo de la mesa unas zapatillas de pan. Sí. Es preciosa la escena. Mm. Y uno siente en esa escena que está esa niña ahí mirando y ese abuelo ahí sentado. Me parece que trasciende toda esta historia que nos contás la escritura que hiciste en ese libro, que está en el libro, uno lo lee y está ahí, está el abuelo ahí. Muchas gracias, gracias. Sí, a mí me conmueve cómo ese libro sigue circulando, porque hace muchos años que lo escribí, más de 10 años, y se reedita y sigue circulando, y en la pandemia agotó 2 ediciones cortas. Tal vez porque esa emoción que el abuelo ponía en las canciones y que vos veías, está puesta ahí en el libro, Ojalá, de alguna manera. Ojalá que sí. Porque es muy apasionante, uno quiere seguir leyendo y vibra esa sensación de la relación que hay, ¿no?, con la abuelitud. Hoy, que vos vivís esa abuelitud, ¿qué se siente? ¿Cómo la relacionas con ese abuelo que cantaba las canciones? Ay, ojalá yo llegue a significar y hacer para mi nieto lo que significó ese abuelo para mí, para mi nieto León, que tiene 5 años y tenemos una relación divina, por supuesto, lo adoro. Y ojalá, pero esas cosas no se saben hasta que, viste, hasta que creces y mirás para atrás y ves qué abuela o abuelo tuviste, ¿no? Pero mientras tanto tenemos una relación hermosa. Y siempre con esa dinámica de amorosidad, ¿no?, Sí, de la sí. abuelitud. ¿Te ocurre qué puede pensar León cuando sea grande de una abuela que No tuvo sé. toda esta trayectoria No, literaria no sé, no sé. hermosa? El otro día lo fui a buscar al colegio y entonces, esto fue hace 3 días, 4 días, nos sentamos y él miraba sus dibujitos y yo estaba en un sillón cerca de él leyendo. Y entonces me dijo, me miró así, en un momento dejó de sus dibujos y me miró así y me dijo, abuela, ¿está bueno el libro? Y le dije, sí, me gusta muchísimo. Y a mí era una lectura, no me acuerdo cuál era, pero era una lectura que me tenía muy... Y me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, está muy bueno. Y seguimos, fue ese momento, ¿no? Seguimos cada uno con su, ahí cerquita y cada uno con lo suyo. Y nos pasa mucho eso a León y a mí, que estamos frente a algo que puede ser muy pequeño, mínimo, como el vuelo de una mariposa en el jardín, y atravesamos algo juntos en ese momento. Ese momento, ese instante, Sí, sí.
esa situación compartida. Eso le queda. Y te quedó a vos de tu abuela. Digo, Claro, hay como mucha... totalmente, totalmente. Por eso me gustaría que por ahí recuerde algunas de estas situaciones que vivimos y que son intensas. ¿Le escribís a él? No, no le escribí. Bueno, tal vez porque no lea, pero todavía no le escribí. Si tuvieses que elegir un tema, si es que lo hay, ¿habría algo de lo que no escribirías? No, pienso que no escribiría sobre nada que no tenga necesidad de escribir. Eso sí. Pero después no creo que haya un tema que no. Si tengo necesidad de escribir, no creo que separe temas. Si tenés que elegir un autor para leer, es decir, bueno, yo no dejaría de Chekhov. leer nada de... Sí, Chekhov para mí fue un maestro. Yo me acuerdo todavía la sensación que tuve cuando lo leí por primera vez, tendría 18 años, y me parecía, el primer cuento que leí, dije, pero esto es literatura, porque todo lo que había leído antes era tan diferente, y después me di cuenta ya en el segundo o tercer cuento que era la mejor literatura que yo había leído, ¿no? Sí, Chekhov, sin duda, me parece que tiene un conocimiento de las personas, de las experiencias que puede entender muy bien, tal vez porque era médico, puede entender muy bien lo que sienten las personas al atravesar una experiencia y lo que siente ese cuerpo. No es solamente la psicología, es el cuerpo. ¿Qué libro, si es que hay uno, varios, qué suerte que pude leer esto, qué suerte que esto me llegó? Uy, muchísimos. No podría decir eso. Muchísimos. Recuerdo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando me pasa esto de estar en otro lugar y estar llegando a tu casa y decir, ay, qué suerte que estoy llegando y puedo volver a leer esto o puedo terminar la lectura. Eso me encanta que me pase. Y creo que la primera vez que me pasó fue, bueno, con Chekhov, como decía, y me pasó con Ana Karenina, una novela larguísima y que yo no quería terminar. Y que quería avanzar y al mismo tiempo que no terminara. Pero me pasa con muchos. ¿Algún personaje, no autor, algún personaje que te haya conmovido y dijeras, este es el personaje? Ay, es que me haces preguntas que no podría elegir uno, porque yo leo leo todo el tiempo, así que son cosas y leo autores que me gustan, así que me pasan en general. Todo el tiempo eso. Pero, qué sé yo, me gusta el padre de Antonio de Almaceto, el personaje del padre de Antonio de Almaceto me encanta. El personaje del pibe de Sacomano, de Guillermo Sacomano, me encanta. Bueno, pero podría nombrarte muchísimos. Los personajes de Esther Cross me encantan. Para mí Esther es la mejor narradora argentina de mi generación, seguro. Es una escritora de maravillas, es como aprender a escribir en cada página que lees. Si hoy tuvieses que dar taller, estuvieses dando taller, ¿qué sería lo que le dirías a tus alumnos? Que lean, que lean. Es la manera, es la puerta para entrar a escribir, digamos, ¿no? No se puede escribir sin leer. Hay que leer muchísimo para poder escribir 2 renglones. ¿Qué muletilla, si es que existe, tiene Ángela Pradelli para escribir? Si es que hay. No, si es que no, existe, no tengo, no. Si es que existe. No tengo muletillas. Entonces, es una escritura
que sale directamente, digo, porque es fácil pensar que no la hay en cuanto a la producción distinta de todos tus libros. Digo, a veces hay como un hilo en común. Ah, no, no, no. No, no tengo. Muy variado toda tu Claro, literatura. sí, no tengo. Bueno, entonces, repitamos, hay que leer mucho y sentarse a escribir. Sí. Básicamente. Sí. Si tenés necesidad, sí. ¿Qué es para Ángela Pradelli escribir? Yo escribo cuando no puedo dejar de hacerlo. Y eso es, para mí, la escritura, una necesidad. Aquella sensación de no poder dejar de escribir esto. Esa para mí es la verdadera escritura. Gracias. Gracias a vos, Vivi.